Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Pues bueno, a nombre de Bedu y el economista, queremos agradecerles su presencia a esta masterclass. No sin antes contarles que el economista y Bedu acaba de hacer una gran alianza donde nos ocuparemos y te ofreceremos herramientas para desarrollar tus habilidades digitales para impulsarte profesionalmente. Bien, en esta ocasión me toca presentar a Claudia Huerta. Es una creativa enamorada del ecosistema startup, apasionada de las metodologías ágiles y siempre busca fomentar una cultura innovadora. Se ha desarrollado en marketing, negocios, logística, startups tecnológicas, agronomía e incluso dentro del ámbito del espectáculo. Claudia es experta en emprendimiento e innovación y ha trabajado para Banregio, Santander, Seguros Shops, entre otros. En Bedu y El Economista deseamos que esta masterclass cumpla con todas tus expectativas. Les recuerdo, por favor, que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, por favor, háganoslo saber en el chat o en el apartado de preguntas para que nosotros podamos contestar a la brevedad esas inquietudes. También está con nosotros Lisette de Bedu, así que por favor, están en su masterclass. Clau, te cedemos los controles. Muchas gracias, pues sean todas y todos bienvenidos a esta sesión que espero que les sea muy fructífera y también bienvenidos a esta suscripción del Economista. Para mí va a ser un honor estar con ustedes. Espero que se lleven algo. La verdad es que preparé esta masterclass pensando en cómo puedo hacer que se lleven algo, pero también cómo despertar algunas inquietudes y llevarlos a que por su cuenta puedan consultar otras fuentes de información, retar cualquier cosa que yo les haya dicho en la masterclass y, por supuesto, que vayan teniendo una aplicación de los conocimientos lo más inmediata posible. Antes de empezar, Liz, no sé si tengamos algún mensaje de tu parte. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. La verdad estamos muy contentos de estar aquí. Estamos iniciando una nueva alianza con El Economista, entonces realmente muy emocionados, e igual que Claudia y que Denise, esperamos que esta sesión, yo sé que es muy poquito tiempo, pero estoy muy segura que se van a llevar mucha información muy valiosa, así que no se queden con ninguna duda. Nosotras vamos a estar en el chat para ir respondiendo sus preguntas y bienvenidos a todos. Gracias, Claudia. Perfecto, pues sin más preámbulo, por aquí ya estoy compartiendo mi pantalla. Parece que ya la vemos por ahí. Y bien, pues vamos a comenzar con este tema que tiene varios años ya como explotando cada vez más y se habla cada vez más, lo cual me da muchísimo gusto porque significa que estamos migrando hacia allá, que estamos hablando de ello, que se está generando mucha información al respecto. Y bueno, ahora, sobre todo con la explosión reciente de la inteligencia artificial generativa, pues con más razón. Entonces, bueno, pues transformación digital en los negocios. Les voy a compartir un poco de cómo se va a ir viendo la agenda del día de hoy. Estos son como los 6 subtemas que van a decir, ¿cómo vas a meter 45 minutos 6 subtemas? La verdad es que están íntimamente relacionados y la verdad es que no se va a sentir que vamos brincando tanto de uno a otro. Y voy a empezar por el qué es esto de la transformación digital de la forma más rudimentaria, que es la raíz como tal de la palabra. ¿No? La palabra transformación viene como del latín transformatio y en realidad lo que buscamos en esta, o lo que encontramos en esta raíz etimológica es pues prácticamente cambiar de una forma a otra, ¿no? El sufijo, el prefijo trans lo hemos escuchado en transacción, en transición, hasta incluso en los medios cuando hablamos de narrativas transmedia, que significa llevar una narrativa más allá. Lo mismo pasa con la palabra transformación. Y voy desde ahí porque el lenguaje y sobre todo el español es tan completo y tan bonito que
la palabra transformación es un verbo transitivo. Per se, por origen, ya tenemos algo que está en constante movimiento, ¿no? Un verbo transitivo significa que pues debe haber al menos dos participantes en la oración para que suceda algo. En este caso, ese que suceda algo, eso que va a acompañar la transformación es la parte digital. Y algo que de pronto cuando yo les pregunto qué palabras asocias con la transformación digital, por ahí quienes ya están enlazados, con toda confianza, váyanos diciendo, pero toda vez que yo pregunto qué palabras asocias con transformación digital, vienen cosas como tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Blockchain. eh, Incluso empieza a haber como personas que me dicen, pues un poco hasta como me abruma, ¿no? La transformación digital. Eh, Cuéntenos ahí qué palabras ustedes van asociando cuando escuchan transformación digital. Y pongo esto para que vayamos un poco como abriendo la mente a las propias concepciones que tenemos acerca de esta terminología transformación digital. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces lo asociamos con digitalizar, que lo asociamos con, bueno, es que yo tengo un negocio tradicional familiar o tengo un negocio que nació en lo análogo, lo voy a decir así, y entonces yo asocio transformación digital con digitalizar mi negocio. Y, y, y tiene que ver, pero no es exactamente eso. Entonces, como punto de partida, vamos a decir que la transformación digital es diferente o no es exclusivamente digitalizar. ¿Ok? No significa como hacer digital lo que antes era análogo, ¿no? Yo, eh, si yo me dedicaba a vender, no sé, tengo una distribuidora de plásticos, y hacía las ventas B2B o en catálogo o por teléfono, ahora mi transformación digital va a ser abrir un marketplace en Facebook, ¿no? O abrir o vender por Amazon Handmade porque los productos son eh, hechos por artesanos, ¿no? Eh, no necesariamente significa eso, ¿no? Transformación digital vamos a ver que es mucho más amplio que eso y que implica mucho más que tecnología. Con eso voy a abrir esta conversación. Ahora, ¿qué sí puede ser o qué sí es transformación digital? Vamos a encontrar muchas definiciones allá afuera. A mí personalmente, una que me hace todo el sentido y que me parece muy integradora es esta. De entrada es un proceso mediante el cual las organizaciones van a integrar la tecnología digital a las áreas de la empresa, pero también va a buscar cambiar por completo la forma en la que le ofrecemos valor a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Esto implica realizar cambios sustancialmente culturales y operativos, de modo que podamos adaptarnos mejor a las necesidades cambiantes de los clientes. Aquí me parece muy importante destacar que hay algo que se repite constantemente y es, uno, el cambio y dos, el cliente, ¿no? Entonces, la transformación digital pone al centro al usuario, ¿de acuerdo? Entonces, si es un capricho que porque el CEO dice que ya tenemos que usar inteligencia artificial, siempre hay que contestar por qué, para qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo eso va a mejorar al final de la cadena de valor la experiencia de nuestro usuario o de nuestros partners, ¿no? Independientemente, bueno, va a depender mucho del modelo de negocios que tengamos. Otra cosa que me gustaría puntualizar es que la transformación digital eh, implica tres cosas fundamentales. Sí, tecnología, pero sobre todo gente y procesos. Esos son los tres componentes eh, que yo diría fundamentales para que la transformación digital de verdad suceda, ¿no? Y que pueda ser satisfactoria para el desempeño del negocio. Ahora, ¿qué puede implicar o por qué es importante transformarnos digitalmente? Uno, y lo primero que decía nuestra primera definición,
mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Siempre vamos a buscar que todo cambio sea, o cualquier transformación, cuando hablamos de un cambio puede ser algo menor, ¿no? Cuando hablamos de una transformación, pues aquellos que leyeron La Metamorfosis de Franz Kafka, imagínenselo como un proceso así sustancialmente radical, ¿no? Que va a mover muchas personas, va a mover muchas formas de pensar y va a mover muchas formas y perspectivas en la organización. Pero principalmente debemos pensar en cómo la transformación digital puede mejorar la experiencia de nuestro cliente. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos una experiencia de cliente? Para aquellas personas que tengan una empresa que ya nació digital, digamos, o nativa digital, pues estamos muy acostumbrados a escuchar user experience, user interface, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la optimización todo el tiempo de los productos digitales que tenemos, ¿no? Incluso hay roles específicos dentro de la organización para optimizarlo. Para quienes tienen un negocio, están en una empresa que no nació digital y que está tratando de hacer esa migración, lo que vamos a buscar es que la experiencia de nuestro usuario end-to-end, o sea, de entrada a salida, sea lo más sencilla y orgánica posible. ¿Y cómo podemos hacer uso de las herramientas digitales para que eso suceda? ¿De acuerdo? Segundo, es importante la transformación para también cuestiones internas, ¿no? Oye, claro, pero tú dijiste que tiene que al final mejorar la experiencia del usuario. ¿Cómo si en el back office voy a incorporar, sé, un ERP nuevo o una herramienta digital nueva, impacta al final la experiencia del cliente? Bueno, entonces aquí en la parte de eficiencia y productividad, las personas del back office tienen más tiempo para poder pensar y resolver desafíos de una forma creativa. Y eso impacta en cómo nuestros usuarios reciben el valor al final, ¿no? Así sea una persona del área contable, del área de sistemas o del área, no sé, voy a hablar de producción, si les damos un poco más de eficiencia, de automatización, de productividad, entonces todas estas personas van a tener más tiempo para poder resolver otros problemas o para poder utilizar sus capacidades mentales, creativas y de ingenio para poder resolver otros problemas de forma más creativa. Y al final, pues sí, time's money, ¿no? Entonces, ahí hay que voltear a ver, quizás no quiero hacer modificaciones sustanciales en mi producto o servicio, pero quizás en la forma de operar o en la parte de mi equipo operativo, sí puedo incorporar algunas herramientas que me permitan agilizar los procesos, reducir algunos costos y ser mucho más eficientes. La tercera es poder tener decisiones mejor fundamentadas. Y lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado del Business Intelligence, hemos escuchado del Big Data, hemos escuchado del Business Analytics y del Data Science, ¿no? Todos estos términos son sustancialmente diferentes, pero al final lo que buscan es convertir los datos, que todos somos generadores y consumidores de datos, ¿no? Desde que tenemos un celular, desde que tenemos una red social, desde que entramos con una identificación escaneada a una oficina, eh, desde que prendemos una Smart TV, todos ahí corren muchísimas líneas de código. Y la intención de poder tener decisiones mejores fundamentadas es convertir esos datos después en conocimiento, después en hallazgo y después en estrategia. Entonces, también la transformación digital importa para que estos datos se conviertan en hallazgos y en estrategias para que en función de lo que está pasando podamos ver hacia atrás históricamente, poder también, a través de los algoritmos, predecir algunos escenarios futuros. Y entonces que los C-levels, los directores o las personas que toman las decisiones, los fundadores,
puedan tener un espectro mucho más amplio de lo que simplemente ellos intuyen o alcanzan a ver, ¿no? Que puedan ser estas dos cosas complementarias. Y por último, nuevas oportunidades. La transformación digital también va a buscar que si tú ya puedes geográficamente posicionarte en esta región, ¿de qué forma puedes encontrar nuevos segmentos? O puedes diseñar con el mismo número de personas nuevos productos para unas regiones distintas que quizás sin el uso de las plataformas o simplemente el Internet, antes tendríamos que limitarnos a un radio geográfico muy limitado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son 4 de las cosas a tener en mente cuando te preguntes o cuando te pregunten por qué vamos a transformarnos digitalmente, ¿no? Si tú respondes que sí a las 4, entonces hay una razón de ser para empezar una estrategia de cambio, ¿no? Una estrategia con un equipo y empezar esa transformación. Pero si solamente hay una de estas 4, es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente y de hecho hace que las cosas y la estrategia sean mucho más focalizadas, ¿no? Querer hacer las 4 cosas al mismo tiempo va a terminar por explotarnos, ¿no? Por generar demasiada resistencia con algunas personas, por poner metas o KRs demasiado ambiciosos y frustrar al equipo, ¿de acuerdo? Pero ya llegaremos a eso un poco más adelante. Hasta aquí vamos todo bien, por favor, ahí si tienen alguna duda, escríbanos, interrúmpanos, con toda confianza. Ahora, hablábamos en la segunda definición específicamente que la transformación digital tiene que ver con tecnología, pero no es exclusivamente tecnología. Y esto es súper importante, sobre todo si ustedes están en un puesto de liderazgo o son tomadores de decisiones o influenciadores, project managers, gerentes, personas de RH. Ojo, esto es bien, bien importante tenerlo en el radar siempre. La transformación digital no la hace exclusivamente la persona de sistemas. No es un proyecto que vaya a cargar el mejor programador que tengas o que contrates, ¿no? Al final tiene que ver con teoría del cambio. Y teoría del cambio tiene que ver con las personas y con los procesos. Entonces, en las organizaciones hoy en día todavía tenemos personas boomers, tenemos personas de la generación X, tenemos millennials y ya tenemos centennials. Entonces, y ojo con los alfa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, pues entonces son 4 generaciones, si son startups o si son, pues sí, empresas que nacieron digitales, no van a tener tanta fricción, sí va a existir, no va a haber tanta fricción, pero si son empresas que nacieron en análogo y ahora están tratando de migrar a esta transformación digital, pues probablemente haya al menos 3 generaciones ahí, todo el personal. ¿Qué pasa? Que transformación digital tiene más que ver con el cambio de mindset que con la tecnología per se. Y lo voy a hacer lo más reduccionista posible. Si usted ha intentado tratar de que todo un equipo de 10 personas o más utilicen una plataforma nueva para lo que usted quiera, cuénteme cómo le ha ido. Dígame cómo ha tenido que empujar la conciencia de la importancia del uso de esa plataforma. Y aquí voy a hacer espacio para esta anécdota porque a mí me pasó que en el lugar donde yo trabajo querían socializar, toda la empresa son aproximadamente 250 personas, el uso de una plataforma de Project Manager. Entonces, pasa que la persona de sistemas evalúa sola, director de sistemas, evalúa las plataformas, se las presenta al director general y entre ellos dos deciden cuál es la mejor. Se compra un año
de la plataforma porque al final es ahorro y lo que tú quieras, ¿no? Pero un año, porque ellos dos perciben que es la plataforma más robusta, más completa, con más funcionalidades. Y entonces a la hora de que se tiene que socializar y colocar las licencias en todas las personas, pues se colocan las licencias, pasan 3 meses, se analiza el uso de la plataforma y nadie la está usando. Solo la persona de sistemas y dos de software. La plataforma era genial, ¿no? Era verdaderamente muy buena. Se podía hacer todo, tenía gadgets para embeberse con tu correo, con el calendario, app móvil, podía hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que pues las plataformas solas sin un buen onboarding no funcionan. Me pasan ese bonito proyecto a mí eh, por azares del destino, ¿no? Yo ni estuve en la toma de la decisión, ni estaba de acuerdo en que fuera esa plataforma, y entonces tuve que ser embajadora de training de esa plataforma. Entonces intentamos como empujar el uso de esa plataforma, pero hubo una gran resistencia al uso. ¿Por qué? Porque era una plataforma muy compleja. Era un paso, al ser tan robusta y tener como tantas funcionalidades, para el tipo de personas resultaba demasiado grande, ¿no? Como que quedaba muy grande esa plataforma para lo específico que teníamos que hacer. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de pagar un año en esta plataforma y no aprovecharla al máximo? Número uno, que la decisión tiene que ser siempre en función de quién va a ser el usuario, ¿no? Sondear si esa tecnología puede ser aprovechada por el nivel de skills que tengan esas personas. Número dos, eh, algo que era muy importante era que pues fue un paso muy grande. De cero, de que cada quien gestionara su trabajo como quería, a entonces ya hacerlo con una plataforma. Ese es un paso que a lo mejor les parece muy sencillo, pero en ese momento para esa organización fue gigantesco. Entonces, ¿qué tenía que haber pasado antes? Empezar con un poco de digital literacy, ¿no? Por ahí un cursito similar a esto, ¿no? Como de la importancia de los datos, de la estandarización. A ver, ahora aquí está un template de Google Sheets, ¿no? Porque usamos Suite de Google. Entonces, aquí está y automáticamente te va a poner el Gantt, empiecen a utilizarlo, ¿no? Como ese cambio de mindset de yo me gestiono como yo quiera porque nadie más tiene que ver mi información y yo solo sé que si este archivo dice final, final, final para imprimir, es el archivo bueno. Es como, no, tenemos que ir paso a paso para que entonces nos veamos a nosotros mismos como personas que generamos información que puede ser valiosa para otra persona y entonces estar en sintonía, ¿no? Esto es un poco como empezar a estandarizar el proceso, empezar a generar el hábito de registrar las tareas, de ponerles una fecha límite, una prioridad, ¿no? Entonces hay un poco como de agile management. Y tercero, siempre la incorporación de una nueva tecnología debe ir de la mano de un número de personas en las que tengas trainers, trainees y embajadores, ¿no? Una sola persona no va a poder con una transformación digital de una compañía. Es un trabajo como bastante arduo que implica demasiadas cosas. Entonces, para mí, esta experiencia tan sencilla como es, pues ayúdanos a implementar esta plataforma tecnológica porque ya la compramos, fue como nos terminamos dando un balazo en el pie porque no nos funcionó, ¿no? Pero no nos funcionó para lo que el director general esperaba. Lo que pasó después es que entonces, cuando se suspende, la gente ya empezaba a tener la cosquilla de registrar sus tareas, de tener una organización, de centralizar eh, todo lo que iban haciendo, ¿no? La estandarización de los datos. Y eso fue muy positivo. A pesar de que podríamos decir que el proyecto inserción, project management falló, celebramos que la gente empezó a registrar sus tareas y a transparentarlas. Eso
fue un gran win. ¿Por qué? Porque un año después aprendimos de eso y empezamos con un grupo más pequeño, con otra plataforma más sencilla, con una interfaz más amigable, con menos funcionalidades. Y entonces estos aprendizajes nos ayudan a capitalizar para hacer la siguiente iteración. Aquí voy con esta anécdota a que justo, no importa que la tecnología que compres sea la mejor, la más avanzada, la más robusta, la 3B, ¿no? Porque la conseguiste con un deal, con no sé, a un excelente precio. Al final se trata del mindset de la gente con la que trabajamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese cambio? Y aquí pongo como 7 puntos importantes. Número 1, vamos a tratar de dejar de enfocarnos en el producto o servicio que es nuestro core de negocios y entonces entender mucho más al usuario. No va a existir una transformación digital sin yo conocer cuáles son los medios orgánicos a través de los cuales ya consume mi usuario. ¿Cómo es un día en la vida de mi usuario? ¿Qué otras marcas consume mi usuario? ¿En qué momento preciso y bajo qué trigger o bajo qué motivación consume mi usuario? ¿De acuerdo? Oye, Claudia, ¿por qué me sirve a mí como stalkear al usuario, no? O sea, ¿por qué tengo que ser tan obsesivo con mis usuarios y ponerlos al centro de todo? Ok. Como ejemplo, creo que puede ser este webinar, ¿no? El economista dijo, hay temas de mucha relevancia para nuestros usuarios y hay un partner que lo está haciendo muy bien en términos de tecnología, de soft skills o power skills eh, y de transformación digital. Entonces vamos a invitar a este partner, vamos a este nuevo batch o este nuevo cohort de miembros, vamos a ofrecerles, además de sus beneficios de membresía, esta otra cosa y probemos si les funciona. ¿Okay? El economista no dijo, oigan, a nosotros como que nos gusta la transformación digital. ¿Qué hace? No, o sea, hay una serie de entrevistas, encuestas, sondeos, pautas que les van dando datos para optimizar su oferta de valor. Entonces, este es un excelente ejemplo de cómo el economista está volteando a ver al usuario, probando. Esta es una iteración, esta es una primera iteración que le va a dar mucha información, así es que por favor, al final le dicen si les gustó, si no les gustó, si claro les cayó mal, ¿ok? Pero ahí estamos dejando de decir, vendemos periódicos de hace 30 años, a queremos resolver o ser una solución para el usuario. Que encuentren la información que es relevante en nosotros. Segundo cambio que es importante hacer. Cuando al director general o al director de estrategia o al Chief Technology Officer se le mete en la cabeza, perdón si eres tú el que me está escuchando, se le mete en la cabeza que hay que hacer la transformación digital, ya nadie lo va a sacar de ahí, prevenidos, ¿ok? Y entonces ya se nos mete esto de, no, y los datos, sí. Hay que empezar a recolectar, a limpiar, a estandarizar los datos, ponerlos en un lugar, que interactúen entre sí. Pero también podemos caer en un extremismo de ser puristas de los datos. Y eso quiere decir que dejamos de lado la praxis, la experiencia personal, e incluso la intuición, para hacerle caso 100% a los datos. Ese extremo tampoco nos gusta, tampoco es muy bueno para la organización. Hay que encontrar una mezcla, un balance entre los datos y los hallazgos que nos dan los datos y la voy a llamar intuición, pero en realidad estoy hablando de la experiencia de las personas, que no se puede sustituir con ninguna inteligencia artificial y con hasta ahora, ¿no? Entonces, esta mezcla de sí recolectar los datos, pero involucrar los hallazgos naturales de la experiencia del factor humano. ¿De acuerdo? Número 3. Sabemos y nos han dicho muchas veces que la información es poder. Entonces, en el momento en el que tú le dices a la gente que todos son
creadores y consumidores de datos, le das un poder a esas personas, ¿no? De poder recolectar, entender y descifrar qué están diciendo esos datos. Y aquí pasa mucho que entonces cópiame en todo porque es información sensible, ¿no? Y entonces no hagas dashboards sin que yo te los autorice. Entonces, esta información no la vamos a poner en los tableros centrales porque no le compete a toda la organización, ¿no? Y entonces podemos llegar a caer en un proteccionismo de los datos o de la información que nos hace también como líderes caer en el micromanagement. Entonces, ojo con eso, porque este cambio de mindset puede llegar o sea, si nosotros tenemos este liderazgo como demasiado o sea, de que vamos a supervisar todo el tiempo y somos micromanagers, no le estamos dando la confianza a las personas para experimentar. Y lo que queremos es que ellos sean dueños, que tengan esta posibilidad de experimentar con las herramientas digitales de una forma abierta y colaborativa, ¿de acuerdo? Porque entonces si no vamos a generar una pequeña frustración en ellos. Entonces vamos a tratar de transicionar del exceso de supervisión y del micromanagement a tener un poco más de apertura y colaboración. ¿Por qué? Porque aunque estén bajo tu supervisión, necesitas que esas personas busquen las mejores maneras de implementar las herramientas digitales para que funcionen. Y en el momento en el que tú le das esa confianza, esa posibilidad de exploración y colaboración, se generan espacios súper valiosos que a lo mejor a ti no se te había ocurrido, ¿no? Se generan mini laboratorios, mini conversatorios, sesiones de discusión. Incluso, en mi experiencia, cuando se da esta apertura, las mismas personas van y buscan al experto y lo traen gratis, ¿no? Cuando las personas se sienten motivadas por hacer las cosas, van y buscan cómo lo resuelven, porque tienen esta apertura y porque tienen un sentido de pertenencia, porque saben que lo que ellos están haciendo, así sea el más abajo, un ejecutivo, o sea, están aportando a ese gran proyecto de la transformación digital. Lo que me lleva al siguiente punto que si hay mercadólogos puristas aquí, de antemano una disculpa, ya vimos que hay que enfocarnos en el usuario, pero hay una antítesis de la investigación cualitativa y cuantitativa de mercado estadísticamente correcta, y es el diálogo informal con el cliente. Entonces, ¿qué pasa con el diálogo informal con el cliente? Que también vamos a tratar de buscarlo un poco más, de ir a generar hallazgos e insights ahí para justificar nuestra transformación, para entender un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueve tan rápido todas estas industrias que si yo quiero conducir una investigación de mercado cuantitativa, estadísticamente correcta para cada uno de mis proyectos que voy a hacer, para el momento en el que lo saque, ya va a ser muy tarde. El comportamiento de mi cliente ya cambió. ¿Perdón? Entonces busquen esos acercamientos. Hay quienes hacen focus groups, entrevistas, incluso se genera un budget, una partida presupuestal para estímulos para las personas que participan en estos, ¿no? O en estas entrevistas. Siguiente es, o a lo mejor lo han escuchado como parálisis por análisis, que es que queremos hacerlo perfecto, ¿no? Queremos que sea la mejor entrega del servicio o del producto. Queremos que sea el mejor lanzamiento del producto. Vamos a tratar de romper con el adjetivo de perfección o entrega perfecta y empezar a generar algo que se llaman MVPs o diseñar productos mínimos viables. No es el jugador más valioso para estas finalidades. MVP es Minimum Viable Product, producto mínimo viable en español. Y lo que queremos es generar un primer producto que no tiene todas las características finales, pero que nos va a permitir sacarlo con el cliente o con un grupo controlado de personas, recibir retroalimentación para seguir mejorando, ¿no?
Oye, ¿y por qué esto también impacta el mindset digital? Porque nos mete en un mindset de prueba y error, de, de diseñar, construir, lanzar, aprender, iterar, ¿no? En este loop que nos ayuda a ir mejorando cada vez más de una forma ágil. Y eso se conecta con el 6, que es cero riesgo contra iteraciones responsables, ¿no? La perfección va casada con el concepto de risk management muy ultra tradicional en términos de cero riesgo, de tratar de mitigar cualquier posibilidad de riesgo que signifique pérdidas de tiempo, personal o dinero. Y la iteración responsable es, sí va a haber riesgos, pero el que vamos a aprender va a ser mucho más valioso en este punto que lo que podríamos arriesgar, ¿no? Que lo que podría costar. Y por último, como líderes, eh, toda vez que tú tienes en tu cabeza mapeada, perfecta la estrategia y quieres que se lleve a cabo así, tú dices, es que nada puede mal ir sal, ¿no? Esta estrategia es perfecta. Lo que estamos haciendo ahí es dictar, bueno, perdón el typo, dictar el cambio y lo que queremos es inspirar el cambio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que si para inspirar el cambio simplemente basta con que tengas un hilo conductor o una visión general. Y de ahí, entonces, reunir a las personas correctas y que sean ellas las que se adueñen de este proyecto de transformación digital. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar más porque mientras un grupo más diverso tengas en esta parte de transformación, más sencilla va a ser, pues sí, como la difusión del proyecto y el onboarding de todas las personas. Entonces, para aquellos que decían, Claudia nos va a decir las mejores plataformas para hacer transformación digital, no, señores, esto es change management. Esto tiene que ver con cambio de mindset desde el core, ¿no? Desde adentro. Entonces, bueno, pues esta es una de las partes que puede llegar a complicarse. Ahora, vamos a pensar en historias que se han tenido que reescribir, las cosas que han cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. Y ahorita quiero que piensen en cómo pensábamos que era el dinero hace 20 años, cómo se veía el dinero hace 20 años, cómo se transaccionaba el dinero hace 20 años, cómo se ahorraba el dinero hace 20 años, em, cómo te pagaban un sueldo hace 20 años. Em, la música, cómo escuchábamos música hace 20 años, cómo compartíamos la música hace 20 años. Em, el sector inmobiliario, cómo rentabas una propiedad hace 20 años, cuánto tiempo te tomaba rentar y decidir rentar o comprar. Eh, las posibilidades cuando viajabas o vacacionabas, cómo comprabas tus vuelos y cómo decidías tu hospedaje. La cantidad limitada de información que teníamos, o sea, yo me pongo a pensar y digo, sí, mis papás levantaban un teléfono, claro, ¿ya vieron? Soy millennial, hago así. Si fuera centennial, haría así. Este, levantaban un teléfono, no, pero ellos sí levantaban un teléfono, sí. Y hablaban con una persona del otro lado del teléfono que les decía qué características tenía, cuánto costaba, cómo se pagaba y, y dónde tenías que ir a pagar, ¿no? Y uno les creía, decía, sí, pues es una suite para 6 personas en Mazatlán, en Cancún, en Los Cabos. ¿Cómo se ve? ¿Quién sabe? Eh, o en el mejor de los casos, tenías un libro que tenía, o ibas a una agencia que tenía un libro de donde más o menos podías ver. También me pongo a pensar cómo ha cambiado eh, el performance deportivo, el ejercicio, eh, nuestro approach de hacer ejercicio, y por supuesto la fotografía, las artes creativas, ¿no? Entonces, eh, lo dejo aquí como para que vayamos haciendo un inception de en 20 años. Es bien poquito tiempo. Bueno, si hay centennials conectados es una vida, pero para nosotros pensar que las industrias dieron un cambio radical en 20 años
pues sí es muy rápido, ¿no? Es de una forma muy, muy expresa. Y a eso vamos, a tratar de reescribir la historia. Veíamos que transformación significa llevar de un lado a otro o mover de un lado a otro una forma, una imagen. En este caso estamos hablando de que esa forma, esa imagen es una organización completa, que pueden ser 3 personas generando, facturando muchísimos miles de millones de dólares. Estoy hablando de, por ejemplo, eh, despachos de ciberseguridad que 3 personas pueden atender 10 compañías y estar facturando arriba del $1.000.000 sin problemas, ¿no? O pues estoy hablando también de organizaciones que pueden ser cientos de miles de personas que hay que mover, que hay que ayudar, permitir que nos ayuden a reescribir la historia. Y aquí viene un parteaguas importante, que es entender que no va a ser igual de sencillo para aquellas organizaciones que nacieron digitales, o sea, que son nativamente digitales, versus aquellas que no nacieron digitales y se tienen que migrar o hacer esta transformación digital. Siempre va a ser más complicado y va a requerir más tiempo y esfuerzo para que estas que no nacieron a lo digital migren a lo digital. ¿Ok? Entonces, y aquí contrasto organizaciones del mismo sector, una que nació digital y otra que no. En la primera fila tengo del sector financiero, del sector banca, digamos. ¿Quiénes sí nacieron digital? Nubank. Nubank es un banco que desde el core fue fintech. Desde su origen fue pensada para ser digital, porque el problema a resolver era justo la antítesis del banco tradicional, ¿no? Brasil era uno de los mercados más complicados y más burocráticos. Entonces, Nubank digital, BBVA, antes Bancomer. Es más, a BBVA le ha costado tanto que todavía le seguimos diciendo Bancomer. Así de grande es el problema. En la industria de la fotografía, Instagram 100% digital, Kodak de suerte la libró y ahorita ya le va a morir, ¿no? Pero sí tuvo unos años muy malitos. Nativos digitales, Airbnb y Remax. Que Remax ha estado adquiriendo algunas startups recientemente para hacer esta transformación digital y una colaboración muy fuerte con los ERPs de Oracle. Y en temas de seguros, no sé si lo han escuchado por ahí, seguramente les ha aparecido 1000 veces en Instagram, YouTube, pero Sofía es un seguro más como para startups y Chubb, ¿no? Que Chubb también ha hecho un trabajo brutal para montarse a esta transformación. Entonces, aquí el comparativo son empresas del mismo sector que en menos tiempo han logrado un crecimiento muy grande, muy exponencial, y cómo a las otras les ha ido costando un poco más este crecimiento exponencial y, por supuesto, la transformación digital. Y hay muchas lecciones y muchos casos de estudios de aprender de ambas, ¿no? Entonces, nada más aquí el contraste de cómo es nacer digital versus convertirte en algo digital. Ya prácticamente para abrir a preguntas y respuestas, voy a pasar muy rápido antes de esta diapositiva. Un esquema que si están por ahí conectados desde una laptop, háganle un screenshot. No lo voy a profundizar demasiado, pero este es un esquema que proponemos desde Bedu para generar esta transformación digital y cómo hacemos una experiencia digital o un ecosistema digital end-to-end, ¿no? Y cómo sí tiene que ver con los usuarios, con la visión digital, con la generación de redes, con embebernos nuestra solución, nuestro producto en las plataformas disponibles de otras personas, con la generación de datos y con la amplificación de nuestra base de clientes, ¿vale? Entonces, este es un modelo que nos podría tomar
una hora completa profundizarlo, pero si se los dejo aquí como como food for thought, diríamos, para que le hagan un screenshot y con calma puedan revisarlo posterior a esta sesión. Cuando contrastábamos Nu contra BBVA, Airbnb contra RE/MAX y demás, no solamente cambia la forma en la que entregan sus servicios o sus productos a sus usuarios, cambia la industria por completo. Y yo sé que ustedes han estado escuchando que ya no solamente se le llama banca, ¿no? Sino ya se le llama fintech a muchos productos, servicios y compañías emergentes. Entonces, del lado izquierdo yo puse algunos de los sectores que muchos de los estudios de 2023 y 2024 indican que son los sectores con mayor crecimiento a nivel global, ¿no? El retail, el real estate, seguros, banca o finanzas, las energías, y lo puse como energías porque sí tiene que ver con hidrocarburos, pero también con energías renovables, sector salud, educación, transporte y logística. Y del lado derecho, la mezcla entre el sector y la tecnología. ¿Okay? Ya vamos a escuchar que seguros como Sofía entran dentro de algo que se llama InsurTech, ¿no? Como a través de un dispositivo con una póliza digital tengo cobertura, ¿no? Wibe de BBVA. No sé, Shop también tiene ya muchas pólizas digitales. Está en la parte del real estate, la compra de propiedades, la renta de propiedades, ya entra dentro de algo que se llama PropTech. Y así lo vamos a ir viendo, sector salud, health tech, educación edtech. Dentro del retail ya también tenemos como la subdivisión de fashion tech, que tenemos ya, que no necesariamente significa que está fabricando ropa, sino que está dentro de la industria de la moda. Es decir, empresas que se dedican a hacer smart mirrors, ¿no? Donde puedes ver la ropa sin necesidad de probártela físicamente. En fin, una cantidad, generación de productos de moda en ambientes digitales, tokenizados o a través de blockchain, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí también food tech y agrotech, que tiene que ver con los alimentos y la agronomía. Y este último, que creo que es un poco el menos escuchado, MadTech, tiene que ver con el marketing y los anuncios, ¿no? El marketing y advertising y tecnología, ¿no? Como podemos traquear uno de los desafíos más importantes de hacer marketing out of home en vallas espectaculares, autobuses, perifoneo, etcétera, es que es difícil de traquear. Lo que busca el MadTech es eso, ¿no? Buscar de qué manera yo puedo hacer una trazabilidad de cuánto estoy invirtiendo versus qué me está trayendo. En fin, entonces estas son las industrias y los sectores emergentes que tienen que ver con la mezcla del sector natural o el sector nativo con la tecnología. Incluso algo que a mí me encanta muchísimo, uno de los sectores que me apasiona más es el music tech. Dentro del entretenimiento, pues Suecia y Finlandia son de los países más avanzados y que más invierten en sector musical. Muy bien, pues ya para ir cerrando, todo es un proceso, todo es ir paso a paso. También les recomiendo que le hagan una captura de pantalla y sobre todo para saber dónde estamos parados. Si ya estamos aprendiendo a caminar y entonces en mi organización ya lo digital tiene valor y ya hay una cultura de la adaptabilidad, entonces ya estoy ahí. Pero si nada más estamos corriendo y la colaboración no existe, no hay integración entre áreas, datos, entonces vamos un pasito atrás, ¿no? Si yo ya tengo una cultura adaptable, ya tengo muchos de mis procesos digitales, incluso a niveles equipos hay la jerarquía vertical, pero también hay squads y hay lanes y hay otras estructuras de colaboración más flexibles y ya estamos en este entendimiento de que el usuario
nos puede dar mucha información. Ok, ya podemos empezar a hacer sprints más acelerados. Como conclusión, lo que quiero decirles es que la transformación digital pues es mucho más acerca de las personas y de los procesos y del mindset que de la tecnología per se. Puedes hacer grandes transformaciones y grandes cambios y grandes optimizaciones utilizando Google Fit, ¿no? Por supuesto que si están listos para dar un siguiente paso, entonces los procesos y las personas ya están un poco ahí más montados en la transformación digital. Perfecto. Ahora la tecnología nos va a aportar un valor impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos cuestionemos si debemos o no montarnos en esta ola o a qué nivel, siempre hay que preguntarnos por qué. Tener claro para toda la organización por qué vamos a transformarnos, cuáles son los OKRs o los objetivos que estamos persiguiendo, sean cuantitativos o sean cualitativos, son igual de valiosos. Y de ahí poder generar una estrategia de transformación. Que como les decía, solo el men o la chica de tecnología no va a poder con toda la organización, entonces hay que generar equipos de embajadores que sean dueños, que se sientan motivados por esa razón de transformación y entonces sí, generar una estrategia que nos permita mover la web. Antes de esa claridad, no compren plataformas, no paguen licencias, ¿no? De acuerdo, sobre todo porque viene mucha información todo el tiempo de Midjourney, ChatGPT 4 y no sé, todo lo que haces con Adobe o con las Creative Suites. En fin, viene todo lo que hace Google, vienen, no sé, ya incluso automatizaciones e inteligencias artificiales que no son generativas. Eh, entonces, sean muy precavidos, traten de mantener mucho la calma y siempre volver a ver cuál es la razón de transformación o la razón de compra de esa plataforma. ¿Qué hay detrás y cómo vamos a poder sacarle el mayor valor a esa tecnología? Y si estamos listos para hacerlo. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Les dejo aquí 3 artículos muy puntuales que les pueden servir. Este de Rewired es de McKinsey, este es del Harvard Business Publishing y este de acá es Amazon. Entonces, los recomiendo mucho, los encuentran, son recursos abiertos, gratuitos, que pueden consultar desde la web. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí ahora, por ser nuevos usuarios de la membresía del Economista y tenemos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Es que las... Muchas gracias, Claudia, por toda esta información que nos has dado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No sé si tengan alguna pregunta, el chat está abierto, tenemos escasos 7 minutitos para cerrar la sesión. Es importante que se lleven toda la información, que no hay pregunta tonta, no hay pregunta que Claudia es una súper experta, como lo pudieron ver, puede abordar desde cualquier perspectiva el tema, tiene muchos ejemplos que compartir. Tenemos una manita levantada de Alfredo. Alfredo, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Bueno, veo que levantó la manita, pero no abre su micro. Sí, Liz, Listo. si nos puede escribir por el chat, creo que Bien. para no perder ahí su inquietud, creo que podríamos darle atención. Muchas gracias. Y platicarles un poquito en estos minutitos que nos quedan, ¿qué estamos haciendo con esta alianza en Bedu? Estamos muy interesados en llevarles este tipo de contenidos que son relevantes. Hace aproximadamente 2 años, a mí personalmente me presentaban una imagen de ver un robot con un perro robot y todo robotizado y una persona pidiendo limosna. No sé si la vieron algún día y nos dijeron, ¿qué les causa esta imagen? Y lo primero que se me vino a mí a la mente fue miedo, o sea, la tecnología va a venir a suplantar varios espacios de trabajo de las personas actuales que estamos empleados. Y con todo este cambio, como lo pudieron ver en estos ejemplos que nos mostró Claudia, realmente no. Es tecnología que podemos utilizar, que está hecha para que los humanos la utilicemos. Entonces, no tengamos miedo.
animémonos a subirnos a esta ola porque es algo que ya está sucediendo y que va a seguir sucediendo. Entonces, son herramientas que nos sirven y nos permiten seguir con menos pérdidas de tiempo, automatizar muchos procesos que quizá todavía hacemos manuales, de tener mayor comunicación con nuestros equipos, de entender la data, como bien lo dijo Clau, para tomar mejores decisiones. Entonces, todas estas son herramientas muy nuevas y nosotros dentro del Economista y Bedu podemos ayudarlos a desarrollarlos. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que desde hace 7 años, capacitamos a los equipos de trabajo, todo lo que tiene que ver con tecnología, negocios y soft skills. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, Denise. Muchísimas gracias por este espacio. Claudia, una máster como siempre, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por haberse conectado, por estar aquí con nosotros. Estamos con el oído muy levantado para saber cuáles son sus intereses, de cuáles son los temas para abordar que a ustedes les gustaría tener en estas sesiones. Y estamos muy abiertos a toda la información que nos puedan también ustedes proporcionar. Muchas gracias y que tengan excelente día y los dejo con Denise. Liz, sí, mira, por aquí tenemos dos comentarios. Uno de Jorge Luis Martínez que dice, gracias, Claudia. Ahora entiendo muchos conceptos que se oye comúnmente. Alfredo, que quería levantar la mano y quería externarnos, ¿no? Su sentir y su pensar, nos dice, hola, Claudia. De antemano, gracias. Soy director de un despacho de impuestos en México. ¿Atiendes a este tipo de giros? Saludos, muy bueno el curso. Abrazos. Clau, por favor, adelante. Gracias, Alfredo. Qué interesante. Justo el tema de los taxes en México y en Latinoamérica y en el mundo es uno de los sectores que de formas relativamente sencillas o con herramientas relativamente sencillas se puede digitalizar y se puede transformar muy bien. Eh, y bueno, México es un país ingeniero fiscal muy interesante, pero que si los atiendo, mi labor en realidad de la mano con Bedu es acompañarlos en el proceso de formación. Y si eso respondiera a tu pregunta, sí, sí los involucramos, sí nos encanta trabajar con diversidad de industrias porque se encuentran muchas conexiones interesantes. Eh, qué te recomiendo, Alfredo? Voltear a ver qué están haciendo estos despachos como Tali Legal. Eh, te, a ver, déjame, lo busco por acá, porque también hay una industria muy parecida al tema de impuestos, que es el de contratos inteligentes y también todo lo que tiene que ver con contratos y constituciones de manera digital. Entonces, si puedes buscar una empresa que se llama TALLY, son mexicanos y lo que están haciendo es ayudar a empresarios pequeños y medianos a que las constituciones sean lo más ágiles y digitales posible. Entonces, creo que ahí eh, en ese concepto puede haber cosas que sean interesantes para ti y, eh, y también ver qué startups están haciendo en lo digital, tratar de entender las buenas prácticas en tu sector. Creo que sí o sí hay cosas en términos de automatizaciones, programación, visualización de datos e inteligencia artificial que se pueden incorporar en el giro en el que tú estás. Listo, por ahora ya no hay más preguntas. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario por el chat, alguna pregunta? Por favor, todavía damos un minutito más por si hay alguna inquietud. Bueno, la verdad es que estuvo en lo que alguien más se anima, si es que se animan, pues muchísimas gracias, Clau, la verdad es una máster en estos temas, aprendimos muchísimo y bueno, creo que alguien ya se animó por aquí.
Gracias a ustedes por la organización de esta masterclass y encantados de haber estado por acá con ustedes. De Hasta acuerdo, luego. era Alfredo otra vez y pues bueno, Alfredo, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Se los vamos a hacer directamente llegar a Claudia. Lisette, muchísimas gracias también por estar con nosotros. En El Economista y Bedu estamos muy agradecidos por su asistencia y esperen nuevas sorpresas porque les vamos a dar muchísimas próximamente.